Bueno, el tema va sobre emociones, ¿no? Veo que no solo pasa con las emociones, parece que en el ámbito espiritual hay en lo que es la enseñanza en el ámbito espiritual, y no me refiero a nadie en concreto, hablo así en general, ¿no? Hay como una tendencia hacia lo que yo llamaría la limitación conductual. Parece que las personas buenas y de buen corazón tengan menos derechos que las personas que no tienen de momento, no tienen ninguna intención de portarse bien, ¿no? Las personas sin escrúpulos o eso que decimos malas personas, que ya sabemos que no hay malas personas, sino malas acciones, ¿no? Pero sí, parece que tenemos el trabajo espiritual está como muchísimo más limitado, y por un lado es cierto que está limitado, pero por otro lado tenemos y debemos tener más derechos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando uno va derecho hacia lo que es correcto, pues empieza también a tener derechos. Cierto es que no tiene todos los derechos, ni tiene derecho a hacer lo que sea, ¿no? Pero sí que tiene derechos, ¿no? ¿Cómo no los va a tener, no? No juzgar, no criticar, no sentir, ahí ya entramos, no hacer esto, no hacer lo otro, esto está mal, aquello está mal. Parece que ahí todo está prohibido, ¿no? Pues no está todo prohibido. Solo está prohibido lo que es incorrecto, solo está prohibido lo que es inadecuado, ¿no? Y entrando ya al mundo de las emociones, pues ahí, no sé, no voy a comentar, pues grandes religiones incluso, ¿no? Que hablan de que las emociones son malas y de que es la causa del sufrimiento, lo he leído más de una vez, ¿no? Que el deseo es la causa del sufrimiento. Pues yo diría que no, ¿eh? Yo voy a dar mi punto de vista. Todo lo que voy a contar son mentiras, pero lo mismo que las otras cosas que cuentan los demás también son todo mentiras, ¿no? Porque al final la verdad es la que es, y todo esto que hacemos con la mente y con las ideas y con las enseñanzas no es más que una aproximación, y una aproximación no es la realidad, y mucho menos la verdad, ¿no? Entonces todo eso que se cuenta y nos contamos unos a otros, ya sean grandes maestros o pequeños aprendices como yo, pues no son más que mentiras, ¿no? Son aproximaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Yo no le encuentro ninguna diferencia. El sentimiento viene de sentir, y es verdad que a veces se mezcla la palabra sentir con lo que pasa en el cuerpo físico, ¿no? Son dos sentires diferentes, son dos sentimientos. Ya sé que la palabra sentimiento ya se utiliza más para lo emocional, tal vez, ¿no? Pero son dos sentires muy diferentes. El cuerpo físico habla entre lo que es el placer y el dolor, se mueve ahí entre la polaridad placer-dolor, y sin embargo, o por otro lado, el cuerpo emocional se mueve en la polaridad sufrimiento, satisfacción, y en medio podría estar la felicidad, ¿no? Pongo en medio la felicidad porque es un neutro, no es el opuesto del sufrimiento, o por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? Y añado, no solo tenemos derecho a sentir, sino que también tenemos el deber de sentir. Porque existe la acción correcta, ¿no? Como decía Buda cuando hablaba del sufrimiento, pues parece que el sufrimiento está bastante relacionado con ese cuerpo, ¿no? Con el cuerpo emocional. Y dentro del óctuple sendero, que hablaba de pensamiento correcto, medio de vida correcto, la palabra correcta, pensamiento correcto, bueno, había unos 8 puntos, y uno de ellos era el sentir correcto. Es justo y necesario, y por lo tanto es mi deber sentir eso. Y si no lo siento, no estoy cumpliendo con mi dharma. Tanto que hablamos muchas veces del dharma, el dharma es hacer lo que toca, hacer lo que en cada momento corresponde. No solo el dharma, el Suddha Dharma, ¿no? Que sí, por supuesto, el supremo dharma es la realización del ser y todo esto, pero luego está el dharma diario, lo que es el Sua Dharma, el deber diario, el dharma diario para poder llegar al supremo dharma, pues es la acción correcta, el sentimiento correcto, el pensamiento correcto, y por lo tanto tener una vida correcta. Porque si no, no podemos pasar. ¿Y por qué no podemos pasar? Pues porque aparece el karma. O hay dharma o hay karma, ¿sí? Y
Y si hay karma, pues la cosa se complica, no podemos meditar porque estamos metidos en problemas, etcétera, etcétera. Bueno, he preparado aquí un pequeño esquema que yo utilizo mucho y que veo que a la gente le sirve mucho para ver esa cadena de funcionamiento que es muy conocida por otro lado, ¿no? Es esta cadena que no sé si se va a ver, no sé si va a apreciar correctamente, a ver si la consigo poner, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se ve? No se ve. Ahí, no sé si ahí hace... a ver ahora, así, ¿no? Así creo que se ve mejor, ¿no? He puesto arriba el Atman, que es el ser, el Atman, el ser que somos, la vida que somos, y después he puesto en amarillo, naranja para que se vea, he puesto información, luego debajo he puesto emoción, deseo y acción. Y luego a la acción le he puesto dos opciones, dos opciones, ¿no? Porque una vez que nos ponemos a actuar, pues podemos actuar correctamente, ok, o podemos actuar incorrectamente, que sería, pues no ok, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando actuamos ok, sentimos esa satisfacción de la que ayer alguien hablaba también, cuando hablaba de la tristeza y decía que sentía una satisfacción en la tristeza. Ahora hablaré de eso porque, bueno, también ha levantado eso ampollas. Y lo entiendo porque hay matices que creo que cambia la lectura, ¿no? Y luego, si la acción no es ok, pues aparece la angustia. Que yo diría que la angustia muchas veces, yo prefiero llamarla angustia a llamarla ansiedad. La palabra ansiedad viene de ansiar, ¿sí? Y la palabra ansiar es desear. Desear y ansiar es lo mismo. ¿Qué pasa? Que hoy en día le hemos llamado ansiedad y se le llama ansiedad, desde mi punto de vista no muy acertadamente, a ciertos estados patológicos, a ciertos estados de sufrimiento, estados de sufrimiento, que yo llamaría técnicamente angustia, ¿sí? Diferenciando la angustia de la ansiedad. ¿Por qué? Porque no todos los deseos, aunque son incómodos, ahora hablaremos de la incomodidad que supone sentir es incómodo, y desear también es incómodo, pero otra cosa es lo que llamamos sufrimiento, que es una incomodidad bloqueada. Yo diría que la angustia es una incomodidad bloqueada. Sin embargo, puede haber deseos y emociones que, aun siendo incómodos, porque toca sentirse incómodo por momentos, no se trata de estar todo el rato descansando en paz. No. Lo mismo que no se trata todo el rato de estar tumbado y descansando, físicamente quiero decir. O lo mismo que no se trata de estar con la mente parada y la mente en blanco, como se suele decir. No, decimos que la mente hay que concentrarla y poder utilizarla correctamente y pensando, porque la mente es para pensar, las emociones son para sentir y el cuerpo es para hacer. Claro que hay tiempo para descansar y descansar emocionalmente significa pues estar en paz. Es la felicidad, ¿no? Pero creo que también la felicidad está sobrevalorada. Creo que parece que hay que estar todo el día feliz, ¿no? Pues no, no se trata de estar ni todo el día relajado, ni todo el día feliz. No, hay momentos para estar incluso activo, iba a decir estresado. ¿Por qué no? ¿No? Porque hay momentos incluso para el estrés. Estrés significa tensión. Entonces, si tu casa se está quemando o tienes que llegar a un sitio y vas tarde y tienes que darte prisa, pues hay que darse prisa. Pues porque lo mismo está demasiado parado, ¿no? Eso sería, cuando hablamos de las gunas, pues el famoso tamas, ¿no? Tamas es la pereza, la inercia, cuando uno está dormido, y puede estar tamásico también a nivel emocional, ¿no? También a nivel físico, a nivel intelectual, ¿no? Incluso a nivel espiritual puede estar uno tamásico, no espiritual, sería más bien el comportamiento, ¿no? Que llamamos comportamiento espiritual, pues puede ser tamásico, puede ser sátvico, que es en equilibrio, o puede ser rayásico, que puede estar uno pasado de vueltas, cierto. Pero la solución a estar rayásico o pasado de vueltas no es estar tamásico, es estar sátvico. Y sattva tiene que ver con el momento. El equilibrio siempre hay que medirlo con el momento. El sattva, cuando se habla de sattva tiene que estar ajustado a la coyuntura. Porque si no, hablamos de un sattva y un equilibrio, que significa equilibrio, pero un equilibrio así suelto.
Esto pasa a menudo cuando se habla de conducta, ¿no? Y es que decimos que la conducta tiene que ser de una manera o de otra, y no me cansaré de repetirlo. No debemos hablar de esa manera olvidándonos de la coyuntura. Es fundamental la coyuntura para saber si mi conducta es correcta. Porque si no, ¿cómo sé yo si tengo la cantidad de ropa sátuica? ¿Qué quiere decir? Pues la cantidad equilibrada de ropa. Pues dependiendo de la temperatura. ¿Cómo sé si estoy trabajando lo correcto? Pues depende de la coyuntura. ¿Cómo sé si estoy comiendo lo correcto? Pues depende de la edad, del momento, de las circunstancias, no sé, igual solo me voy a llevar un pequeño bocado a la boca porque mi hija también tiene hambre. Y entonces, digo, yo comería más, ya, pero lo sátuico parece que es compartir con mi hija. Pues igual como un bocadito. Y dice, ¿he comido poco? No, he comido lo equilibrado. ¿Por qué? Porque no solo cuenta mi apetito, también cuenta el de mi hija. La emoción tiene que depender y depende de la coyuntura. El deseo tiene que depender de la coyuntura. La acción también tiene que depender de la coyuntura. Si no, estamos creando eso que llamamos presuposiciones conductuales, o estamos creando castillos en el aire, ¿no? Hay que ser bueno. Sí, pero hay que ser bueno. ¿Qué es ser bueno? ¿Cómo se es bueno, no? Hay que ser sátuico. ¿Cómo se es sátuico? Será en la coyuntura. Si no, no. ¿Qué es la locura? Yo definiría la locura como la distancia que hay entre mi percepción y mi actitud y la realidad. Cuanto mayor es la distancia entre mi percepción y la realidad, más loco ando. Una locura física sería una locura actuacional, si me permites el palabra, ¿no? Pues cuando hago algo que no tiene sentido. Un sentir patológico es un sentir loco cuando lo que estoy sintiendo no se ajusta a la realidad, no se ajusta a lo que estoy viviendo. Entonces ando por otro sitio. Y aquí aprovecho para decir que muchas veces forzamos, entiendo que se pretende y se divulga un cierto forzamiento del sentir. Hemos tenido un debate muy interesante respecto del contentamiento, que yo creo que entiendo. Ahora ya hablo de Madhava cuando repite una y otra vez que hay que estar contentos. Sí, pero como resultado, quiero decir que si estoy contento, maravilloso. Si estoy contento, si estoy en paz y si estoy en santosha, maravilloso. La felicidad es maravillosa. Además hay que saber estar ahí, porque muchas veces ahí aparece, eso es vacío, es un vacío emocional, y no es fácil saber estar en ese vacío emocional. Por eso la meditación, la práctica espiritual nos van a enseñar, o vamos a aprender, mejor dicho, vamos a aprender a estar en esa paz interior y a saber estar felices y contentos. Por lo tanto, yo participo de esa enseñanza que dice que hay que estar contentos. De acuerdo. Sí, pero no como meta. No como meta, sino como resultado. Quiero decir, a veces lo que yo veo es que se pretende, porque es como muy goloso esto de estar contento, es muy goloso pretender estar contento de manera artificial. Y digo, venga, yo me pongo contento y a tomar por saco. Porque aquí además el maestro ha dicho que hay que estar contento. Sí, pero el maestro está diciendo que hay que estar contento, o mejor dicho, yo entiendo que hay que hacer lo que haya que hacer para estar contento. Hay que hacer y sentir y pensar lo que haya que hacer para estar contento. No construir un contentamiento artificial. Porque eso muchas veces se acerca a la locura. Y la locura no es el camino espiritual, es el camino diabólico. ¿Sí? No sé si voy bien, ¿eh? Quiero decir, repito, una cosa es la resultante. Es como, hay que estar tranquilo. Pues sí. Y sobre todo, para lo que se refiere Madhava, que es para meditar. Para meditar hay que estar relajado, en paz
y con una buena concentración mental, lo que se llama un silencio mental, ¿sí? Si conseguimos esas tres, vamos a poder ir avanzando en el proceso de meditación. Por lo tanto, sí hay que trabajarse eso. ¿Pero cómo hay que trabajarse eso? Pues haciendo cosas, y para hacer cosas hay que dejar de estar relajado, sintiendo cosas y deseando cosas, porque si no, no mueves el cuerpo físico, y pensando cosas. O sea que hay que pensar, sentir y hacer. ¿Para qué? Para luego estar en paz, para luego estar contento. Yo, repito, lo que muchas veces veo es que se pretende estar contento sin pasar por las fases del contento. No sé si me explico, ¿eh? Si discrepáis me lo decís, que me va la marcha. Bueno, entonces voy a ir un poco a esta cadena, ¿no? Información, recibimos la información y aparece la emoción. Eso digamos que es la cadena casi automática, ¿no? Porque, bueno, por supuesto es mi responsabilidad la información que recibo, las fuentes de información, si me dejo contar o no contar, bueno, por supuesto que ahí puedo hacer cosas, pero bueno, digamos que lo que quería decir es que la información llega de fuera y eso va a generar un tipo de emoción, también en función de cómo yo esté educado a sentir, y ahí entraría muy en juego la pasión, ¿verdad? Y por otro lado, luego mi respuesta va a ser el deseo. El deseo es lo que yo pongo al sufrimiento, o yo lo llamaría malestar, que supone sentir una emoción. Las emociones son estimulantes, y para que puedan ser estimulantes, son, digamos, un poco ásperas, son estimulantes. No sé si me explico. No quiero llamarle sufrimiento, porque sufrimiento lo entiendo más con aquello que ocurre cuando no ok, ¿no? La angustia. Yo le llamaría sufrimiento a eso. Una cosa es estar motivado emocionalmente y otra cosa es estar atascado y sufriendo. Creo que hay que diferenciarlo. Pero sí, las emociones son incómodas. La rabia es incómoda, el miedo es incómodo. ¿Sí? Ahora hablaremos de las 5 emociones básicas, así a grosso modo, ¿vale? Bien, me llega una pregunta, vamos a ver qué pregunta, ¿sí? La relación, se podría hablar entre la relación entre necesidad y emociones. Bueno, una necesidad es un hecho objetivo, ¿sí? Todos tenemos necesidades fisiológicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Yo diría así, a grosso modo, Maslow lo estableció, se hizo famoso, parece que se hizo famoso por esta pirámide, ¿no? Hablaba de voy a resumir como lo hacemos nosotros, ¿no? Necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades intelectuales y luego arriba del todo las necesidades espirituales. Ya sabemos, hay una frase que dice que la satisfacción de necesidades produce placer, ¿sí? Bien, ese es el placer del que hemos estado hablando por el chat, que supone, pues, sentir emociones correctamente, por ejemplo, ¿no? O hacer cosas correctamente. Cuando hacemos cosas correctamente, eso da como resultado la satisfacción de alguna necesidad y eso produce bienestar, produce placer o satisfacción también, ¿no? Podemos llamarle. Dentro de esta pirámide es algo muy interesante, ¿no? Porque vamos subiendo necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades intelectuales y luego deberíamos de pasar a las necesidades espirituales. ¿Qué pasa? Que a veces ahí, pues o bien no nos hemos enterado o si nos hemos enterado no hemos querido enterarnos, porque el trabajo espiritual es un trabajo. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos como una especie de ciaboga. Para los que conocen las traineras es una curva, para los que no conocen, es una curva de 180 grados. Hacemos una ciaboga y apuntamos en dirección opuesta. Y en lugar de ir subiendo por la pirámide de necesidades, ¿sí? Pues damos media vuelta por no pasar al trabajo espiritual y empezamos a trabajar o a motivarnos hacia lo que yo llamaría caprichos, ¿sí? Una cosa son las necesidades que producen bienestar y luego están los caprichos que ya no producen bienestar. De hecho, producen sufrimiento, ¿no? A más capricho, más sufrimiento. Esto es muy interesante. Hay que ir no es hacia arriba, esto no es literal, ¿no?
pero sí que tenemos que ir avanzando y terminar en el trabajo espiritual. Como dice Madhava, pues los príncipes debemos convertirnos en emperadores de nosotros mismos, en reyes, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Y decías, ¿cuál es la diferencia y emociones? Bueno, las emociones son herramientas. Las emociones son instrumentos, herramientas. No son ni más ni menos. Como un brazo, una pierna o un riñón, solo que esto es físico, y tenemos pues la mente para pensar y las emociones para sentir y desear, ¿sí? Que tiene un cierto matiz. Pero son instrumentos para satisfacer necesidades. Lo mismo que el cuerpo físico es un instrumento para satisfacer necesidades y la mente es un instrumento para satisfacer necesidades. No son ni buenos ni malos. Todos estos instrumentos son neutros. Cuando se habla a veces de emociones buenas, perdón, de emociones malas, emociones buenas, emociones malas, ¿no? No hay emociones buenas ni malas. Hay una que no sé si colocarla ahí, pero bueno, la menciono, porque yo he encontrado esa. Si alguien conoce alguna otra, que lo diga. Y probablemente no será la que alguno esté pensando, pero la venganza. La venganza, igual me dejo alguna, porque hay tantas, ¿no? Pero la venganza no la veo sana de entrada. Ya no hay venganza buena. Pero sí hay miedo bueno, sí hay rabia buena, sí hay odio bueno, sí hay, como decía ayer alguien, celos buenos, hay envidias buenas, hay ambiciones buenas y malas. En realidad no son ni buenas ni malas, son emociones. Y luego las puedo utilizar bien o mal. ¿Y decíamos antes que es importante para saber si lo que estoy sintiendo está bien o mal? Pues la coyuntura. La coyuntura. Y no la coyuntura solo a corto plazo, sino también a medio largo plazo. Por supuesto que eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber si voy bien, ¿eh? No se trata solo de si los dos primeros pasos están bien y correctos con la coyuntura del momento, sino con toda la coyuntura evolutiva en la que me encuentro, ¿sí? Podéis seguir haciéndome preguntas porque ya veis que me vienen fantástico, ¿eh? Esto lo digo cuando no sé qué decir. Vale, si os parece voy a entrar. Esto era un preámbulo, que ya se me ha ido media charla. Estaremos una horita, ¿eh? Una horita y lo que no salga en esa hora, pues no sale, ¿vale? Bien, vamos, media. Y solo he hecho la introducción. Bien. Emociones. Las 5 emociones básicas, ¿sí? ¿Cuáles son las 5 emociones básicas? ¿Me espero o las vamos diciendo? Venga, pues las voy diciendo. Voy a poner el dedo gordo, aquí voy a poner la alegría. Y luego voy a poner las otras 4, porque la alegría para mí tiene una categoría especial. Y luego estaría el miedo, la tristeza, la rabia y una que muchas veces se olvida todo el mundo. De hecho, he visto ya 2 películas de estas que se llama Del Revés o Inside Out o algo así que se llama, ¿no? Que es, y se olvidan de la alegría. Pues también se olvidan de la conciencia, pero bueno, es que también se olvidan de la alegría no, si es la protagonista. Se olvidan del cariño, de la emoción del cariño, ¿sí? Entonces repito, tenemos miedo, tristeza, rabia y cariño, ¿sí? Y la alegría, voy a empezar tal vez por aquí, que es un poco la más compleja, ¿no? ¿Qué es la alegría? ¿De dónde? ¿Qué es? ¿Qué es, no? Bueno, para empezar, ¿qué es una emoción? Una emoción es una vibración, es una frecuencia, ¿sí? Es un estado vibracional, es una frecuencia que se mueve en nosotros, creo que es la manera más correcta de decirlo, y si alguien conoce una mejor, que me lo diga, ¿no? Y dentro del cuerpo emocional está la materia prima con la que se construyen el resto de las emociones. Esa materia prima con la que se construye no solo las emociones, sino también el cuerpo físico, también los pensamientos, la mente, el cerebro es un órgano, pero la materia prima con la que se construye todo eso es la gracia. La gracia es cuando se habla de que el purusha se manifiesta, el ser se manifiesta, ¿no? Pues eso es la manifestación del ser, es la gracia, ¿sí?
hay un montón de palabras, pero muchas en el diccionario español, que tienen mucho que ver con la palabra gracia. Lo mismo que hay infinidad de palabras, no infinidad, pero hay muchas palabras que también tienen la palabra fe. Tener en cuenta que el lenguaje español o castellano, no sé exactamente cuál es, español o castellano, creo que es español, sí, español, se maceró, se trabajó y se profundizó y se estudió en lo que eran los monjes, ¿no? Monjes, escribanos, gente que tenía ese tiempo y esa capacidad, porque la clase trabajadora bastante tenía que trabajar, ¿no? Entonces había gente que se dedicó a darle forma al lenguaje y bueno, pues ahí hizo su trabajito, porque en el lenguaje se encuentra uno, o por lo menos yo me voy encontrando muchas sorpresas, ¿no? La palabra gracia, de ahí tenemos muchas palabras, ¿no? ¿Sabrías decirme alguna palabra que tenga estas dos letras GR, ¿no? Porque a veces es gra, a veces es gre, a veces es gri, a veces es gro y a veces es gru. Como grueso, grande, grave, grano, gravedad, garganta, lágrima. Hay muchas palabras que tienen que ver con la gracia. ¿Por qué? Porque son formas de expresión de una gracia. Gratitud, por supuesto, gracias por decir gracias. Gracias por decir gratitud. Sí, porque es que la gratitud, ¿cómo se agradecen las cosas? Pues poniendo la gracia, ¿no? Yo en este momento me siento agradeciendo, pues haciendo este trabajo me siento que estoy agradeciendo, unido a la gracia cuando hago algo que tiene gracia. Y eso me agracia, me congratula y me agracia con la gracia. Por eso servir es la mejor manera de vivir agraciado, ¿sí? Y si no, pues viviremos desgraciados, ¿no? Bien, si queremos vivir agraciados, pues tenemos que vivir en la gracia y con gracia, ¿no? Bueno, pues una de las palabras que tiene ese GR es alegría. Entonces, ¿qué diría yo o qué digo? ¿Cuál es la mejor mentira que tengo para hablar de la alegría? ¿Sí? Pues que es la gracia expresándose en el cuerpo emocional. Eso es la gracia. Perdón, la alegría. Que es gracia. Es la gracia expresándose en el cuerpo emocional. Bien. Claro, esa es la materia prima. La alegría es la materia prima. Y luego, ¿para qué sirve esa gracia, esa alegría? Pues para dar la materia prima, ¿no? La alegría es la materia prima que vamos a necesitar para luego expresarnos. Fijaros que hay una palabra que es agresividad. Agresividad no es algo malo, simplemente es expresar la gracia. Ser agresivo es hablar. Yo ahora estoy siendo agresivo. Por muy amable y tal que me pusiera, hablar es agresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de expresar la gracia, ¿sí? Y abrazar, y sonreír, y seducir, todo eso es agresividad, ¿no? Y entonces es una forma de expresar la gracia. Me he perdido. Eso que he dicho era porque no sabía qué decir. Vale, vuelvo. Entonces, tenemos la alegría y con esa alegría vamos a poder sentir otras emociones. Y luego la sobrante, cuando ya hemos sentido lo que teníamos que sentir, pues a veces hay una alegría sobrante, ¿no? Como los depósitos de los motores y así suelen tener un tubito que es por si sobra, pues para que se decante por ahí, ¿no? Porque si no reventaría uno, ¿no? Pues uno puede reventar de alegría si no consigue expresarla, ¿no? Por eso también a veces el poder dar este tipo de charlas para mí es una alegría poder hacerlo, porque si no reviento, ¿no? Me sube la bilirrubina, entonces pues parece que también necesito hacerlo, ¿no? Entonces repito, la gracia se expresa en forma de alegría. Con esa alegría luego podemos cocinar diferentes emociones. Ahora hablaremos de las otras 4, que hay más, pero esas son las básicas. Y luego
la sobrante, pues puede ser la alegría que me lleva a reírme, a soltar una carcajada, garcajada, que es gargajada de garganta, de alegría, de gracia, y pues si sobra. Y si no sobra, pues estoy en paz, estoy contento y ya está, no hay ningún problema. Pero repito, las emociones hay que sentirlas cuando toca sentirlas. Y si no, no estoy cumpliendo con mi dharma. Bien, entonces vamos un poco a las otras 4 emociones básicas. Como veo que no tenéis preguntas, parece que voy bien, o ya estáis dormidos y estáis haciendo como que estáis y no estáis. Que también puede pasar, ¿eh? Bueno, yo sigo. Voy a pensar que estáis ahí. Por ejemplo, empecemos con el miedo, ¿vale? El miedo. Ayer me preguntaban por el miedo, precisamente, ¿no? Vivir es sencillo. Al final vivir es peligroso. Necesitamos una emoción para poder gestionar los peligros, para estar alerta, para saber, pues está el ataque, parálisis o fuga ante un peligro, ¿no? Para tener una respuesta emocional y un sentir para estar alerta, para mirar, para qué pasa aquí, ¿no? Y entonces, pues tenemos esta emoción, ¿no? Es verdad que hay muchos miedos ahora. Yo, por ejemplo, he estado ahora 3 días durmiendo solo por ahí en el monte, en un camping, porque me apetecía vivir la experiencia. Y es muy curioso la cantidad de miedos que aparecen estando solo en el monte durante la noche. Es increíble, ¿no? Estamos acostumbrados a dormir en nuestra habitación y en nuestra cama, y ponerte solo. Os recomiendo la experiencia. Iros al monte, ya sé que es medio ilegal, no, es medio porque se puede hacer esto que llaman, no recuerdo ahora, ¿no? Vivac, hacer vivac, pero no con camping, y sin camping ya es más duro, ¿no? Entonces, pues un camping pequeñito, una cosa pequeña, que no molestes, que nadie te vea, y es una experiencia vivir esa noche pues con los ruidos, silencio, el cielo por capota. Encima me tocó tormenta en alguna de ellas, o sea que interesante, ¿no? Para sentirlo, para vivirlo, es interesante. Aprovecho, ahora que me he acordado, una cosa es sentir emociones y otra cosa es estar desbordado por la emoción. Eso creo que también es a lo que se refiere Madhava cuando habla del contentamiento, ¿no? Porque yo a Madhava le he visto enfadarse, le he visto alegrarse, le he visto sentir, y porque es un hombre normal que siente cosas, y está bien, además, sentirlas. Otra cosa es estar desbordado, ¿no? Esa frase que dice que el yogi realizado vive en este mundo como la persona más afectada, pero sin estarlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que vive en el mundo normal y vive como una persona normal, que hace cosas, siente cosas y piensa cosas. Otra cosa es estar desbordado. Eso sí que es a lo que tenemos que aspirar. No a dejar de sentir, sino a estar lo suficientemente centrados, eso sí es interesante, para poder controlar. Y controlar no es reprimir, es controlar las emociones y las acciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alegría y contentamiento? Bien, a mí yo no le veo ninguna. No, la palabra contentamiento ya sé que se matiza, para eso está la palabra felicidad, y yo creo que contentamiento no es felicidad. Se habla de santosha, se dice que santosha es un estado de felicidad con una gotita de alegría. Tal vez eso sea el contentamiento. Pero es que santosha también tiene que ser no una meta, sino el resultado de haber sentido y hecho lo que tengo que sentir y hacer. No es el objetivo estar todo el día como una malva, ¿no? Estar como una estatua sin sentir y sin hacer. No, señor. No. Porque es que si no vas a tener muchos problemas, ¿eh? Como lleguemos a castrar nuestras emociones y nuestros deseos, vamos a castrar también nuestras acciones correctas. Entonces no vamos a pensar correctamente, no vamos a sentir correctamente y no vamos a hacer correctamente. Entonces sí que nos vamos a meter en un lío. Sí es verdad que a corto plazo, eso es el camino del diablo, podemos apañarnos con un cierto
yo le llamo una cierta felicianidad, ¿no? Que es un estado artificial, es un estado loco, artificial, en un estado de ánimo no cuerdo con la realidad, ¿no? Y eso a corto plazo puede funcionar, pero a medio o largo plazo luego vienen las sorpresas, vienen porque lo he visto, ¿no? He visto en personas de décadas haciendo prácticas espirituales, meditando todos los días, cómo acaba uno en el psiquiátrico, cómo tiene una crisis emocional. Es que lo he visto, ¿no? Entonces, repito, no se trata de estar todo el día contento, no se trata de estar todo el día, ni siquiera en santosha. No, porque santosha suena muy bien, pero eso es para el momento apropiado. Es como estar limpio. Pues sí que es verdad que hay muchos momentos en los que hay que estar limpio, pero también a veces hay que ensuciarse. A veces toca hacer un desescombro, o toca meterse en una zanja, o toca cambiarle los pañales al niño, igual te manchas, pues ya te lavarás. Pues esto es un poco lo mismo. Toca sentir cosas y luego, pues ya te lavarás. Ya meditarás, ya respirarás, harás un buen pranayama, y si estás lo suficientemente centrado, pues eso te durará poquito. Pero la emoción utilízala. Siente lo que toca sentir. Porque si no, te vas a ir a otro mundo, que es un mundo, alguien hablaba del mundo de Yuppie. Y cuidado con el mundo de Yuppie, porque eso no es espiritualidad, eso es locura. Ojo con ese peligro, ¿sí? Bien, el miedo queda claro, ¿no? Es que no hay mucho que añadir. Alguna cosa más, bueno, pues podría añadir muchísimas cosas, pero voy a matizar en un tipo de miedo que es como muy corriente hoy en día y que creo que condiciona mucho nuestras vidas, que es ya lo diré, la vergüenza. La vergüenza, ojo con la vergüenza, que yo pensaba que era una emoción pequeñita, pero es un miedo muy potente hoy en día, muy potente. La de cosas que hacemos o dejamos de hacer por vergüenza. Ir mirando eso, yo, por ejemplo, me llevo resistiendo hace tiempo a hacer estos directos. ¿Y por qué? Por vergüenza. Es por vergüenza, ¿no? Las preguntas, ponerlas en preguntas, porque si no se me pueden traspapelar. ¿Cómo sería aceptar lo que viene y luego soltarlo? Aceptar no es lo mismo que resignarse. Hay un aceptar espiritual que es muy bueno y muy interesante, desde la comprensión de la que a veces solemos hablar, y ese es, hay que aceptarlo todo, pero ojo, y aquí voy rápido, a nivel espiritual. Es bueno comprender que todo tiene sentido y que todo es necesario, y desde ahí uno va aceptando todo. Bien, eso está bien. Luego, ¿qué pasa? Que esta palabra hay que tener cuidado cuando la trasladamos al mundo terrenal, y en el mundo terrenal hay cosas que son aceptables y otras que son inaceptables. Es como la palabra tolerar. Una cosa es tolerar la realidad, y eso es muy importante, porque si no nos estaríamos peleando con Dios. Y otra cosa es tolerar lo intolerable. Ahí podemos volver a ese estado de locura conductual, de locura racional o de locura emocional. Y eso puede resultar el camino del diablo. Sí. O sea, empezar a aceptar lo inaceptable no es dármico, es kármico. Creo que lo resumo bien así, ¿no? Si yo acepto lo que es inaceptable, aunque sea espiritualmente aceptable, pero luego en la vida donde yo estoy, si yo veo que alguien está abusando de una niña, si yo veo que alguien está cogiendo lo que no le toca, si yo veo que alguien está diciendo algo que no es correcto y me corresponde actuar, porque a veces me corresponde actuar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ya estamos exentos de todo lo que pasa en el mundo? No, señor. Yo estoy vivo y tengo una responsabilidad. Creo que se resume con una frase que dice: los hombres malos hacen maldades porque los hombres buenos no hacen bondades. Y esto se puede llevar al amor, se puede llevar a la justicia, se puede llevar a la bondad, ¿no? Entonces, ¿que hay cosas que viene bien aceptar y dejar pasar? Sí. ¿Que hay cosas que no hay que aceptar y que no hay que dejarlas pasar? También. Entonces uno es el que tiene que discernir. No sé si se ha visto claramente, lo voy a volver a poner si puedo. Aquí está. Aquí arriba del todo he puesto la palabra Atman.
Ahí está la cadena: información, emoción, deseo, acción, acción ok, acción no ok, que sería satisfacción o angustia, ¿sí? Pero el Atman es el actor, es el dueño de toda esta maquinaria y es el que tiene que estar ahí presente y discernir cuándo hay que dejar pasar y cuándo hay que actuar. Cuándo no tengo que sentir esto porque no es apropiado y cuándo debo sentir esto porque es lo apropiado. Este es un trabajo de viveka, de discernimiento átmico, ¿sí? Y hay que hacerlo desde el Atman, porque solo lo correcto me va a acercar al Atman. Entonces aquí hay un trabajo doble. Lo hago con el Atman porque es lo único que vamos a despertar. Decía que hay que hacerlo desde el Atman y para acercarnos al Atman tenemos que hacer lo que toca. Entonces, pues hay que sentir y hay que... Entonces, dejar pasar a veces está bien, pero a veces no. A veces es una irresponsabilidad dejar pasar ciertas cosas porque estamos... lo único que estamos haciendo es empujar el karma hacia adelante. Y esto pasa un poco como con las alfombras, ¿no? Si tú empiezas a empujar una alfombra para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, al final tienes un tocho de alfombra que aquello luego no hay quien lo mueva, ¿sí? Entonces es mejor en el primer pliegue de alfombra empezar a resolver eso. No vayas acumulando alfombra porque al final vas a tener alfombra, vamos, va a ser un obstáculo irresoluble, ¿no? Yo he visto a veces personas con un nivel de patológico tan importante que yo mismo decía, es que creo que no lo va a conseguir, no le va a dar la vuelta, ¿no? Depresiones enormes, estados de ansiedad, angustia, que solo cabe la medicación. Y una vez que entramos en el camino de la medicación, que no estoy diciendo que no haya que usar, pero cuando entramos en ese camino, cuidado porque luego ya es muy difícil salir, ¿sí? Hay que tratar de resolver las cosas antes de eso, ¿sí? ¿Cómo dejas de sentir lo que no es correcto sentir? Pues con la comprensión. Con la comprensión. Si yo voy pudiendo comprender, no es fácil, ¿eh? Aquí nada de lo que estamos diciendo es fácil, pero el trabajo de la consciencia y el trabajo de la comprensión son fundamentales, ¿sí? Aunque luego no lo consiga en el momento, pero es lo único que nos queda, es la única herramienta, es el Atman el que tiene que resolver esto. Y el Atman es el que tiene que decidir si esto es correcto o es incorrecto. Es como el que fuma, ¿no? ¿Cómo va a conseguir dejar de fumar? Pues solo a través de la consciencia. Cuando uno se da cuenta de lo absurdo que es, ¿qué pasa? Que a veces nos damos un poquito cuenta, luego lo metemos en la mente y ya sé que fumar es malo. No. Tú sigue consciente, medita en tu fuma, en tu actividad de fumar. ¿Qué pasaría si yo me mantengo todo el día fumando? Fumando no, todo el día consciente de que estoy fumando. Y de lo que eso representa, con toda la consciencia de lo que significa fumar todo el rato, ¿no? Pues no podría seguir fumando. Pues un poco lo mismo pasa con las acciones y con las emociones. Solo darme cuenta es la manera, la herramienta, y luego la voluntad, por supuesto, ¿no? Pero es más la consciencia, porque ahí es donde empieza. Decimos que un buen diagnóstico es el tratamiento, ¿sí? Entonces, la magia está en la consciencia, en el darse cuenta, en la meditación. Aprovecho para decir que hay dos meditaciones, la meditación en la forma y la meditación en el Atman, y las dos son complementarias. Necesito estar muy despierto en lo que siento, en lo que hago y en lo que pienso para no cometer tantos errores y poder meditar en el Atman, y necesito meditar en el Atman para despertarlo y para despertar también la voluntad que está en el Atman y poder actuar y controlar mejor pues mis cuerpos. Por ejemplo, en este caso hablamos del cuerpo emocional, ¿sí? Y luego está el deseo. El deseo es también muy interesante verlo, no solo ver la emoción, sino el deseo. ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendo con mi miedo? Porque a veces hablamos del miedo como una entidad que se me coloca, y no, señor. Todas las emociones detrás está la motivación. La motivación porque el miedo lo pongo yo, y lo pongo para algo. Podemos decirlo por separar, pero ojo con este separar, ¿eh? Podemos decir que es mi ego el que pone el miedo. Sí, pero ahí está la motivación egoica, aunque sea egoica, ¿vale? Pero sigue habiendo una motivación. Entonces ahí ya, cuando hablamos de la motivación, estamos hablando de la emoción y del deseo, ¿sí? Ese deseo, en principio, debería de ser buscar seguridad.
Pero claro, ahí hay que ver cuánto deber y cuánto derecho tengo yo a buscar seguridad. Hay unos niveles de seguridad que son mi deber. Yo tengo el deber de cuidar mi seguridad hasta un punto. Pero luego hay otro nivel de seguridad que ya no está en mis manos, porque es el deber del ser que soy. Dios Padre o Dios Hijo, me da igual, el Atman o Brahman. Ese es el que en realidad controla todo lo que me está pasando. Porque yo en este momento me podría morir. Así, ¡pum! Sin saberlo y sin saber lo que está pasando. Porque tampoco controlo estar vivo. Yo no hago que mi corazón funcione. Yo me refiero a mi ego. Yo, ego, no controlo a mi corazón, no controlo mi hígado, mis riñones, mi cerebro. Ahora mismo me da una embolia y aquí os quedáis, en directo. Sí, sería espectacular, ¿verdad? Igual subiría la audiencia y todo. Bueno, bien, volvamos a ponernos serios. Hay un nivel de seguridad que debemos proteger o debemos trabajar, y hay un nivel de seguridad que no está en nuestras manos, y eso sería tratar de robarle a Dios. A veces intentamos robarle el control a Dios, a la vida, a la realidad en la que estamos. Tratamos de robarle, y eso sería pues lo que se llama la apropiación indebida. Cuando hablamos del principio de responsabilidad, pues ya vemos que la responsabilidad muchas veces se cede y otras muchas se roba o se pretende robar, ¿no? Y a veces intentamos cederle cosas a Dios, por ejemplo, pasando más de lo que tenemos que pasar, y a veces intentamos apropiarnos de ciertos controles que no nos corresponden, que son divinos, no humanos, ¿sí? Por eso a veces con el miedo nos podemos poner también o muy pasotas, que a veces hay una línea del pasotismo de no hay que sentir miedo, o muy obsesivos, paranoicos, queriendo controlarlo todo. Entonces, bueno, ahí está, a ver qué hacemos con todo eso, ¿sí? Voy a pasar, porque si no, pues ya veo que voy una hora. Venga, a ver si en resumidas cuentas paso un poco las otras. La rabia, ¿para qué sirve la rabia? La rabia sirve para hacer justicia. La justicia, el amor y la bondad y la belleza, estos arquetipos tan maravillosos, todos ellos hablan de un equilibrio, y hay veces que los seres humanos hemos inventado la injusticia y somos capaces de retorcer esa justicia, y entonces tenemos que ayudar, tenemos que poner de nuestra parte. Para eso está la rabia, para defender derechos, el derecho dármico, el derecho personal, el derecho familiar, el derecho local, los derechos y tratar de ir dármicamente, que es ir derecho, y para eso también está la rabia, ¿sí? Poco más, es que se me ha echado el tiempo encima, ya veo. Luego está la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? Pues para hacer duelos, ¿sí? Es verdad que a veces en los duelos primero está la rabia, que hay una dificultad para la aceptación. Hay una tendencia que tenemos los seres humanos, es hacia el apego. El apego es apoyarnos en las personas y en las cosas, y cuando estas personas o cosas desaparecen de nuestra vida, nos quedamos torcidos. Entonces, lo que tenemos que hacer, necesitamos una fuerza, una Shakti, una energía, una gracia, para poder enderezarnos, y esta emoción es la tristeza. La tristeza es un bálsamo. Si le dejamos a la tristeza hacer su trabajo, se vuelve... alguien decía, no es placentera. Bueno, porque el dolor puede ser grande, pero gracias a la tristeza estamos sanando. Lo que pasa que a veces cuando la herida es muy grande, aunque tú eches betadine o eches agua oxigenada o eches ahí una pomada para curarte, sigue habiendo dolor, pero el betadine ya está haciendo su trabajo. Lo que pasa que muchas veces relacionamos la tristeza con el dolor. No, la tristeza es el bálsamo, es la medicina para el dolor. Lo que pasa que mientras no termina de hacer su trabajo, pues sigue habiendo dolor. Pero al final, ¿cuál es el placer o la satisfacción de la tristeza? Pues el yoga, el retorno a lo esencial, el empoderamiento personal, a poder mantenerme derecho sobre mis propios pies y poder caminar, conocer otras personas, otras circunstancias. Entonces la tristeza tiene una función muy interesante, y luego eso es en los duelos y así, que es a veces más doloroso, ¿no? Pero luego hay una tristeza también que es muy reconstituyente. Alguien hablaba en el chat también
de esa reconstitución, ¿no? De ese reencuentro. La tristeza tiene una parte de religare, de reencuentro, de yoga, ¿sí? Porque en esa alegría de ir hacia afuera, porque la alegría es para expresarse agresivamente, como he dicho antes, pues necesitamos, a veces necesitamos recoger eso y hacer un poco de duelo, no de duelo, pero sí de recogimiento yógico y de aprender a estar en silencio, tristes, mauna, ¿no? Que es ayuno, ¿no? Bueno, así, a grosso modo. Y luego está el cariño. El cariño a veces suele ser un poco sorprendente como lo planteo. Bueno, yo lo veo así, que es el cariño es para conseguir cosas. La palabra cariño viene de carere, y entonces, cosas o personas, viene de carere, de carencia, es una carencia. Entonces, cuando tengo una carencia de afecto o una carencia de necesidades, ya sean sexuales, afectivas, de compañía, de conversar con alguien, de algún tipo de carencia o de un objeto, porque yo puedo querer personas o puedo querer cosas. Ya sé que no es lo mismo las personas que las cosas, pero el sentimiento es el mismo. Yo quiero personas o quiero cosas. Pues no es lo mismo querer una moto que querer un coche, pero querer es la misma emoción. Entonces, quiero una persona, quiero dos personas, o quiero un coche o una bicicleta o una casa. Sigue siendo querer, es la emoción del querer. Rápidamente tiene que estar basado en el interés, porque querer algo que no es interesante, y aquí habría que hablar del interés, ¿no? Querer algo que no es interesante, pues no tiene sentido, tiene que ser interesante, pero claro, no solo egoicamente interesante, tiene que ser egoica y dármicamente interesante, o mejor en otro orden, dármica y egoicamente interesante. No sé cuál es el orden apropiado. El dharma tiene que estar por encima de lo egoico. Y la alegría. La alegría, cuando sobra, pues podemos tener esa alegría que llamamos alegría, que es como una cosa que no te deja estarte quieto, te hace sonreír, te hace hablar, te hace reírte, te hace saltar, eso es euforia, ¿no? Pero bueno, es como, me apetece salir a un pinchopote. Bueno, pues es porque vas bien de alegría. Si estás triste o si estás deprimido, que es lo contrario de la alegría, pues no estás para pinchopote, no estás para estar con gente, ¿no? Por ejemplo, eso que llamamos la sensación de soledad está muy relacionado con la alegría, porque no es lo único, pero sí está muy relacionado con la alegría, porque voy bien de alegría pero mal de compañía, y entonces no tengo con quién expresar mi alegría, ¿no? Y a veces entramos a discutir, desviamos emociones, porque yo te quiero contar una cosa y como tú no me escuchas, pues vamos a discutir. Bueno, yo entiendo la angustia diferente a la ansiedad, como he dicho antes. La ansiedad es algo que pretende ir hacia adelante de alguna manera agresivamente para conseguir algo, y le llamo angustia a cuando esa agresividad choca con una realidad, o bien a veces choca con otra emoción, ¿no? Por ejemplo, yo me he enamorado de Pepita, pero no me atrevo a decírselo. Entonces ahí hay una angustia, ¿no? Porque tenemos por un lado el deseo asociado al cariño y por otro lado tenemos el deseo de no hacer nada, que está asociado al miedo. Y entonces ahí tenemos un choque que produce atasco, bloqueo, y eso es contrario a la evolución, contrario al dharma, y por lo tanto produce karma, que es sufrimiento, ¿no? Ese sufrimiento puede ser puntual y no pasa nada, pero si se mantiene mucho la angustia, podemos llegar a la depresión, porque los fusibles saltan y ya nos quedamos sin alegría, nos quedamos sin vitalidad, ¿no? Sin ánimo. Y creo que este es un poco el resumen que yo quería hacer, defender que las emociones están ahí para usarlas correctamente. Si se utilizan mal, producen karma, pero también el cuerpo físico si se utiliza mal, ¿no? Cuando no está la alegría. Hay una cosa que no he dicho, que lo escribí y creo que no se ha entendido bien. La tristeza, yo entiendo que en la nostalgia hay dosis de tristeza, ¿no? La tristeza es una forma de alegría. Lo que pasa es que es una forma de alegría para mí mismo. Ya sé que no se vive como alegría porque tiene una función diferente. Tampoco la rabia, que es una forma de alegría,
¿Por qué digo que es una forma de alegría? Porque cuando uno está deprimido, no está ni para enfadarse, no está ni para asustarse, no está para enamorarse, no está ni para entristecerse, está deprimido. Y os aseguro que he visto depresiones muy profundas. Y cuando uno está muy deprimido, no está ni para nostalgias ni para nada. Entonces, la nostalgia es estar vivo. Y por lo tanto, estar vivo es que hay materia prima, hay alegría. Pero es una alegría que estamos dirigiendo hacia, entiendo, la nostalgia yo la entiendo como hacia ciertas zonas de recuerdo, estamos recordando algo y estamos dirigiendo nuestra alegría hacia esos recuerdos, ¿no? La tristeza es dirigir la alegría para uno mismo. Es como cerrado por reparaciones. Ya tengo bastante, me he llevado unos golpes o un golpe fuerte y ahora tengo que cerrar el chiringuito y recoger toda la alegría para mí, para curarme. Y cuando me cure, ya volveré al mundo, ¿no? Depresión persistente, ¿qué hacer? Pues terapia. Terapia. Ya sé que soy terapeuta y barro para casa, pero búscate un terapeuta donde sea, o terapia online, o a ver cómo se puede hacer eso. Pero depresión, terapia. Porque hay dos opciones, o eso, o tres, ¿no? O esperar a que se me pase, que puede pasar, ¿eh? Hay veces que uno, sin saber muy bien cómo, le va dando la vuelta, o acaba tomando medicación. Insisto, no es que diga que no a nada, pero cuando entramos, por experiencia digo, porque he visto en mi trabajo muchas veces entrar en el mundo de las pastillas y luego es difícil salir, porque no estamos resolviendo la raíz, estamos tapando, si tomas un ansiolítico, pues estás haciendo un trabajo con la ansiedad. Si tomas un antidepresivo, pero no trabajas, en realidad lo tapas, ¿no? Yo suelo decir a veces que la medicación es como una muleta o una silla de ruedas, que en un momento dado puede ser necesario, pero más te vale ejercitar tus músculos, porque si no te vas a quedar en la silla de ruedas, ¿sí? Hacer correctamente, sentir y desear correctamente, pensar correctamente, y así viviremos correctamente. Rudra, no me puedo creer que haya venido Rudra. Gracias, Rudra, por estar ahí, pero estamos al final. Mira, voy a aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo a Rudra, al que no veo hace tiempo, y este es el artífice de la charla que estoy dando. O sea que a él le debemos una enseñanza muy potente que muchas veces no ha sido, entiendo yo, suficientemente reconocida. Y lo digo aquí porque creo que es de justicia. Bueno, amigos, un abrazo a todos y gracias por estar ahí, porque es muy, muy estimulante. Venga, cuidarse. Chao.